Buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio en 3 minutos aproximadamente, que vayan uniéndose a la plataforma. De ya, bienvenida, doctora Claudia Meriño. Oportunamente vamos a estar dándole la palabra inicial, pero Muchas como gracias. le había comentado que como hay gente que está trabajando todavía, entonces te pido por favor 3 minutitos de tiempo Sí, y por supuesto. puntualmente 19:05 iniciamos. Ok. Mm. Buenas tardes para todos.
Es un Hola, muy gusto buenas tardes. compartir con ustedes el día de hoy. Creo que estamos mezclados la gente de maestría con nuestro diplomado organizado por la UTCD. Asimismo, estas dos clases magistrales son exclusivamente para conocer nuestro futuro diplomado de mediación familiar con perspectiva psicológica, el cual nuestra docente invitada y docente internacional de Chile es la doctora Claudia Meriño, en el cual, como yo le había dicho a mis alumnos, hoy en la actualidad, lo que nosotros vamos a destacar y vamos a sobresalir es la intervención del mediador en, en estos tipos de mediaciones. Exclusivamente en mediación, lo que haríamos es el mapeo del conflicto y la intervención eficaz del mediador a través de las herramientas y así también manejar la terminología de mediación. Ujú. Doctora Claudia Meriño, bienvenida, muchas gracias por su tiempo, gracias por este espacio. En representación de la UTCD, la doctora Inés López de Sugasti no va a poder asistir en vista que está en una reunión de rectores por temas de la actualidad en el ámbito universitario. Asimismo, también la decana de psicología está con los alumnos de especialización tomando examen. Dijo que estaría ingresando, pero un poco más tarde. Así que, doctora, le doy la bienvenida. Previo a su introducción a lo que va a desarrollar, queremos escuchar, porque esto es lo que nosotros hacemos aquí. El propio docente menciona su carrera en Ok. docencia, su carrera profesional, a los efectos de resaltar los más importantes y que nos puede enseñar a nosotros como hoy cursantes de una maestría y cursantes de un diplomado en mediación y resolución de conflictos. Adelante, doctora. Bien, muchas gracias, David. La verdad es que para mí es un gusto, es un verdadero honor estar acá con ustedes. La presentación de David es muy especial, es maravillosa. Me voy a poner esto más acá. Es muy clarita respecto de lo que, de quiénes son ustedes, cómo ustedes conforman este grupo. Entiendo que es una diplomatura y también una maestría en mediación. Y bueno, les voy a contar me voy a presentar. Tal como dijo David, mi nombre es Claudia Meriño, yo soy chilena, soy mediadora y soy psicóloga de disciplina, de formación disciplinar, como le llamamos acá en Chile, ¿ya? La verdad es que mi carrera la he desarrollado, la verdad es que en diferentes líneas. Estudié psicología, y lo primero que hice en mi vida fue trabajar muy de la mano o en territorios de la psicología jurídica, ¿ya? Psicología jurídica, particularmente en toda la línea de la victimología. He trabajado yo en víctimas de delitos violentos, especialmente con víctimas de abuso sexual infantil. Mi primera etapa de vida profesional la hice en eso, entonces pasé por la victimología, en terapia reparatoria y como perito experto en informes de daño en poblaciones muy vulnerables, víctimas de abuso sexual infantil, en donde mi rol era, aparte de ser terapeuta, también era de evaluar algunos daños asociados, cuyos informes después eran presentados en tribunales orales, entonces ahí tenía un rol también de perito, ¿ya? Entonces en psicología jurídica hice terapia reparatoria y también peritajes, y después con el tiempo, como me di cuenta de que, si bien es cierto, la psicología jurídica es un espacio precioso de trabajo, y de ayuda a poblaciones vulnerables, que era lo que a mí me convocaba en ese tiempo, me di cuenta también que tenía una fuerte carga emocional, que si bien es cierto, eran espacios de muchísimo aprendizaje, no era una tarea que uno pudiera hacer toda la vida cuando tú ya comienzas a detectarte como un profesional que también necesita cuidar las emociones, ¿ya? Y en ese contexto es que decido migrar a la mediación. Yo me formé como mediadora hace muchos años atrás, en el 2005, cuando la mediación daba sus primeros pasos en Chile, ¿ya? Pero no trabajé en mediación sino hasta el 2015, hasta 10 años después. Desde esa fecha hasta ahora
He trabajado en mediación familiar, civil y penal, un poquitito también, pero particularmente en mediación familiar con poblaciones más bien vulnerables, digo, mediación gratuita, subvencionada por el Estado, y en un primer tiempo en un centro derivado directamente del Ministerio de Justicia en Chile, y después, desde el 2022 a la fecha, migré a la Universidad Católica del Maule, a la cual yo ya había estado vinculada anteriormente como en docencia, pero migré ya para hacerme cargo de la docencia en el Diplomado de Mediación Familiar y hacerme cargo de la coordinación del Centro de Mediación Familiar que ejecuta o que tiene, que es propiedad de la Universidad Católica del Maule. ¿Ya? Entonces, mi especialización es, además de psicóloga, soy mediadora familiar eh, y coordino este centro de mediación pública gratuita en donde la gente no paga por obtener sus servicios de mediación o sus procesos de mediación. Es un centro de mediación subvencionado por el Estado de Chile y ejecutado por una universidad, así que tenemos un fuerte componente de apoyo a la comunidad, pero también un fuerte componente académico. Hemos desarrollado en este centro, con un equipo de personas maravillosos con el cual yo trabajo, aparte de la docencia en mediación y de hacer mediación, generamos también un modelo de pasantías que le llamamos nosotros, que en el fondo es la formación de mediadores que ya están en su última etapa y que por mandato del Ministerio de Justicia necesitan acreditar 40 horas prácticas de observación de casos reales. Ese modelo lo creé acá, lo creé yo para nuestros pasantes, que ha tenido muy buenos resultados y muy buena acogida en diferentes universidades en Chile que tienen diplomados en mediación, pero que a su vez deben acreditar las 40 horas prácticas. ¿Para qué? Para que los mediadores puedan trabajar después como mediador familiar en Chile. La ley de familia en Chile nos exige a los mediadores familiares hacer o tener 40 horas de observación de casos reales. Observación, no intervención. Entonces yo creé un modelo a través del cual tenemos una metodología muy parecido al estudio de caso en Sala Gesell, y yo creo que eso me viene por lo de psicóloga, pero que lo puse acá en mediación. Y ha sido súper bonito porque la verdad es que los mediadores en formación agradecen mucho esta metodología, este análisis de casos que hacemos, ponerle la tipología teórica a lo que vamos viendo en la observación de casos reales, y que nos permite también reflexionar y debatir sobre esos casos. Nosotros como yo como supervisora, el mediador como mediador, los pasantes como personas que se están iniciando en este camino, y que por supuesto sus reflexiones pueden ser, si bien es cierto, desde el principio de los principios, reflexiones súper interesantes. Entonces ahí construimos conocimiento y armamos un conocimiento mutuo, interdisciplinar, etcétera, etcétera. Ha sido muy bonito. Bueno, me encuentro entonces trabajando desde esa fecha hasta ahora en esto. Estoy súper contenta y la vida me llevó a conocer a David, a conocerlos a ustedes y encontrarnos en este momento hoy para hablar de mediación familiar, pero desde una perspectiva con todos los tintes psicológicos que esto tiene, ¿ya? Entonces, en esta presentación yo vuelvo a mis orígenes. Yo me considero en este minuto más mediadora que psicóloga, pero permanentemente, y que yo creo que es un proceso que se nos va dando a los mediadores cuando ya llevamos un tiempito largo trabajando, y que es súper bonito, que en el fondo es que uno deja ya un poco la disciplina de base para convertirse en mediador, y sin darte cuenta, cuando te preguntan cómo tú te defines como mediador. Es en ese momento, yo siento, cuando tú ya te has hecho mediador completamente. Lo que no significa que uno no vuelva a sus antiguos amores o a sus amores eternos, ¿cierto? En mi caso, es la psicología, que es una carrera preciosa, que he sido una bendecida de haberla decidido para estudiarla en mi vida, tal como en la mediación, y es lo que nos trae hoy día. Entonces, la ponencia de hoy, estimados asistentes, alumnos, compañeros de viaje, tiene que ver con mediación familiar. Es una pasada muy sucinta por mediación familiar, pero nos vamos a abocar un poquitito más a los tintes psicológicos que la mediación familiar, distinguiéndola de otro tipo de mediaciones, tiene. Como son dos clases, les voy a hablar ahora de algunas partes nomás, y en la segunda clase vamos a continuar en algunos puntos que, desde lo que hoy día hablemos, nos van a parecer un poco más interesantes también para la otra semana.
Bien, entonces yo voy a comenzar ahora a compartir pantalla. Como yo uso Zoom, ya, me dice que necesito un permiso para compartir, que David yo creo que me está habilitando en este momento. Como yo uso Zoom, les pido disculpas por si en algún minuto me entorpezco un poco en esto, pero estoy aprendiendo ya. Entonces, Adelante. vamos a compartir ventana, vamos a ir acá. Me parece que sí se está viendo, ¿cierto? Se ve correctamente, se ve correctamente. Bien, Doctora, antes que nada también resaltar que usted pertenece a la FIMED y es embajadora de la FIMED Chile. exacto. Y Exactamente. acuérdense que nuestro diplomado tiene doble certificación opcional. Uno es la cual expide la UTCD, el certificado 120 horas con las 40 horas de práctica, y asimismo también la FIMED a través del doctor Alessioli, que firma en España con la Exacto. certificación opcional. Exactamente. Acá mismo, David, mira, yo siempre pongo también, este es el logo de nuestro centro de mediación, de acá de Talca, y este es el logo de FIMED, porque la verdad es que el Foro Internacional de Mediadores Profesionales, yo siempre cuento un poquitito, a grandes rasgos, es súper importante que uno lo vaya incorporando también, porque en la vida de un mediador es un espacio de encuentro, es un espacio de aprendizaje, de conectar con una comunidad de gente que estamos hablando el mismo idioma desde la perspectiva que uno trabaje, desde la disciplina que uno trabaje y desde el país que uno trabaje. Entonces, esto al ser un foro internacional con sede en España, que dirige Javier, nos inunda todo y cada 2 años se hace el FIMEP mundial. Este año fue recién en mayo, se realizó en México. Fue un encuentro súper interesante. Yo ahí también presenté el modelo de prácticas que resultó muy interesante. Y yo siempre les digo a todos mis alumnos, pasantes que pasan por acá del Centro de Mediación, traten de unirse a estas redes importantes porque es la forma en que uno encuentra espacios para conversar, para aprender y sobre todo para encontrarte con personas que estamos, como les decía, en la misma sintonía. Uno aprende mucho. Foro Internacional de Mediadores Profesionales, del cual yo soy la embajadora en Chile. Habemos embajadoras en todo el mundo y yo tengo el honor también de haber sido nombrada y que para mí ha sido una tremenda inyección de energía para seguir en esto y para sentir que uno en realidad no lo está haciendo bien, digamos, o está contribuyendo en este espacio para formar y formar personas en la cultura del acuerdo, que son nuestros lemas, ¿cierto? Cultura del acuerdo, cultura de paz, cultura de la colaboración, de la mediación, de los métodos alternos de soluciones colaborativas. Bien, entonces, sin ir más rodeos, vamos a partir. La mediación familiar desde una perspectiva psicológica. Bien, vamos a pasar entonces por conceptos. Parece que me adelanté a la estancia. Ahí. Yo la verdad es que siempre me gusta partir con algunas preguntas. Por ejemplo, que bueno, en este momento no por, por Zoom también se puede, pero vamos a hacer las preguntas al menos para dejárselas a ustedes como instaladas en su inconsciente, ya que estamos en el tema de me voy a dar el gusto de hablar desde el componente más psicológico que me gusta mucho y que muchas veces tampoco lo puedo utilizar tanto. Entonces, para dejarles instalados ciertos arquetipos, como dice Jung en su inconsciente, en ese espacio tan bonito que todos los seres humanos tenemos y que no siempre conocemos y que a veces nos domina mucho más de lo que nosotros queremos, ¿por qué un mediador necesita comprender psicología si no es psicólogo? Eso es una pregunta que nosotros cuando partimos en la mediación siempre debemos hacernos. Y que es una pregunta que, ¿por qué que uno al principio cuando viene desde la psicología quizá uno no le toma tanto el peso? Pero quizá cuando uno empieza a conocer a colegas que no vienen de la psicología, sino que vienen del derecho, del trabajo social, de la pedagogía, de la sociología o desde cualquier disciplina que pueda venir el colega o compañero que tú tienes al frente, tú cada cierto tiempo, tú ves que ellos hacen esa pregunta, ¿por qué un mediador necesita comprender
comprender, más no estudiar, psicología sino psicólogo, ¿ya? Y es lo mismo que cuando uno se pregunta por qué un mediador psicólogo, en mi caso, necesita comprender derecho, por ejemplo. ¿Por qué necesito, por ejemplo, comprender cierta normativa social, que a lo mejor podría venir más desde el trabajo social? Pero particularmente, ¿por qué yo necesito comprender derecho? ¿Por qué? Porque el derecho me va a dar una plataforma importante para mi trabajo de mediador. Si bien es cierto, yo soy mediador y voy a trabajar en un método alterno a lo jurídico clásico, yo me rijo por una normativa o realizo mi trabajo dentro de un marco normativo que va a tener necesariamente ciertos conceptos o ciertas prescripciones que van a venir del derecho. Entonces yo, no es necesario que yo estudie derecho, pero sí necesito comprender. Asimismo les decimos nosotros, ¿por qué necesitamos comprender psicología si no somos psicólogos, si somos mediadores? Y esta es la primera pregunta con la cual yo quiero arrancar. Y la segunda pregunta es, por ejemplo, y que esta pregunta, la primera, la vamos a ir contestando con toda la ponencia, ¿ya? De a poquito ustedes van a ir comprendiendo por qué necesitamos tanto de la psicología en la mediación, o dicho de otra manera, por qué aparece tanto el tinte psicológico siempre que estamos realizando mediación y particularmente mediación familiar, que es una mediación específica, que es un tipo de mediación dentro de todos los mediaciones que nosotros hacemos, ¿cierto? Y que va a tener algunas características propias de nuestra línea de trabajo. Bien, ya, entonces vamos a arrancar con esa pregunta. Yo se las voy a dejar como instaladas en su inconsciente, como les decía, y vamos a pasar a esta segunda pregunta, y es que, ¿qué creen ustedes que trae una familia cuando llega a un proceso de mediación? ¿Ya? Y cuando yo hago esta pregunta, o la primera vez que a mí me hicieron esta pregunta, yo pensé, primero que nada, lo que uno recibe siempre, generalmente cuando uno hace esta pregunta, uno escucha, eh, traen un conflicto, traen un problema, a la mesa de mediación familiar traen una discordancia o traen alguna situación, alguna pregunta de cómo lo pueden hacer con esto que les está pasando, porque resulta que un papá y una mamá se están separando, se han casado o no se han casado, tienen hijos en común y ya no quieren vivir juntos y deben regular todo aquello que tiene que ver con lo que compete a sus hijos o entre ellos, particularmente a los hijos que tienen en común, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de qué trae una familia cuando llega a mediación, principalmente yo les puedo decir, traen todas esas cosas, conflictos, discusiones, complicaciones, separaciones, em, dificultades para comunicarse, pero sobre todo y por sobre todas las cosas van a traer emociones a la mesa de mediación familiar. La mediación familiar tiene un componente altamente afectivo, altamente emocional, altamente complejo desde ese punto de vista, y en donde la transferencia o en donde el mismo proceso nos va a interpelar a nosotros como mediadores a desarrollar ciertas herramientas para gestionar, no hacernos cargo de leer bien las emociones, y sobre todo para enseñarles a gestionar las emociones que allí aparecen, ¿ya? ¿Para qué? Porque recordemos que los mediadores somos gestionadores de puentes de comunicación, de puentes de conversación en dos personas, en dos partes o en dos elementos que han entrado en disputa o que ya no se comunican bien. Pero para ello, entonces, como vamos a ser mediadores familiares, nos vamos a preparar en componentes altamente importantes que tengan que ver con cómo yo gestiono las emociones que ahí aparecen. Entonces, adentrándonos en esto. Bien, vamos a recordar un poquitito, todos sabemos qué es la mediación, ¿cierto? Nosotros ya estamos en el diplomado, ya estamos en la maestría, pero siempre es bueno irnos situando de lo general a lo particular, metodológicamente hablando. ¿Qué es la mediación entonces? Es un proceso en el cual un tercero imparcial, y ahí aparece el rol del mediador, llamado mediador, facilita la comunicación entre las partes, que son nuestros mediados, en Chile le llamamos así,
que son un papá o una mamá, personas que vienen a mediar, para que ellas puedan identificar necesidades, explorar alternativas y construir sus propios acuerdos. Primera cosa o primera máxima en mediación. El acuerdo, las alternativas de acuerdo o aquellas cosas que nos van a llevar a generar un acuerdo o a generar un acercamiento entre las partes va a surgir de ellos mismos. Mi rol como mediador no es dirigir, mi rol como mediador familiar y como mediador en general va a ser lograr que las mismas partes pongan aquella información sobre la mesa que nos va a conducir a un acuerdo. Bien, primera cosa, súper importante. Ahora, la mediación en todos sus ámbitos, sea la civil, la comercial, la penal, la medioambiental, la comunitaria, la mediación que sea, va a, va a resumir como gran definición esto. La mediación es un proceso de conversación, de acercamiento con un tercero imparcial que ayuda a las partes a proponer sus propias alternativas de acuerdo. Bien, entonces, una vez que ya entendemos la mediación en general, vamos a entender qué es la mediación familiar. La mediación familiar es una de las mediaciones que nosotros hacemos, apenas una, dentro de un abanico que implica todos los tipos de mediación y dentro de un abanico de los MASC, ¿cierto? Que son los métodos alternos de soluciones colaborativas, dentro de los cuales tenemos el arbitraje, la negociación, la conciliación, etcétera, etcétera. Dentro de eso está la mediación familiar como una de las ramas, pero siempre en el contexto de mediación. ¿Y qué nos dicen entonces los expertos? ¿Qué es la mediación familiar? Es un proceso destinado a facilitar, y aparece nuevamente la comunicación, el mediador como un ente que logra o establece puentes de comunicación y la construcción de acuerdos en conflictos derivados, en este caso, porque estamos en mediación familiar, de relaciones familiares rotas, especialmente aquellos relacionados con separaciones de un papá y una mamá, o de dos papás o de dos mamás, dependiendo de las conformaciones familiares que tenemos hoy en día y con las cuales nosotros vamos avanzando también, de provenientes de un divorcio, de responsabilidades parentales, de reorganizaciones familiares, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero vamos a entender como mediación familiar el acto de mediar en un espacio o en un sistema que es un sistema familiar y que por algún motivo se han interrumpido sus puentes de comunicación y esas partes necesitan acordar algo o necesitan comunicarse. Ahí es donde nosotros como mediadores vamos a entrar. Bien, ¿y qué decimos entonces? ¿Qué distingue o qué va a ser absolutamente o qué va a ser lo distintivo de la mediación familiar versus otros tipos de mediaciones? Y dicen los expertos acá, lo que principalmente va a diferenciarnos entre diferentes tipos de mediaciones va a ser la naturaleza de los conflictos, ¿ya? No, y decimos, no todos los conflictos tienen la misma naturaleza. Por ejemplo, en la mediación comercial, que es importantísima de realizar, van a predominar en el conflicto los intereses económicos. Cuando yo trabajo en mediación comercial, yo voy a tener como una guía, ¿cómo se llama esta? Mi brújula va a ser que me voy a tener que focalizar o que todas las alternativas de acuerdo que yo voy a poner y la forma en que yo voy a comprender ese proceso de mediación va a tener que ver con lo netamente económico. Hubo un quiebre y hubo un menoscabo económico para alguna de las partes. A su vez, a modo de ejemplo, en la mediación comunitaria, por ejemplo, van a predominar los problemas de convivencia. Yo voy a fracturar una relación a lo mejor con mi vecino, voy a fracturar una relación con la persona que ocupa una oficina que está frente a mí, por ejemplo, pero ese es el tipo de conflicto que yo voy a trabajar o el conflicto que que las partes nos van a poner sobre la mesa. Pero ¿qué pasa cuando yo soy un mediador familiar? Voy a comprender que ese conflicto no es que sea más importante que el conflicto o que la naturaleza del conflicto en la mediación comercial, ni menos importante que la naturaleza en el conflicto en la mediación comunitaria. Todos son importantes en sí, pero
tengo que tener súper claro que al yo ser mediador familiar, voy a trabajar con relaciones y con conflictos que poseen una fuerte carga afectiva. La mediación familiar, y lo recalco nuevamente, es por naturaleza una mediación altamente cargada emocionalmente. ¿Bien? ¿Por qué? Porque vamos a tener ahí a dos partes que van a tener una historia compartida. Una historia que puede ser de 2 años, una historia que puede ser de 20 años compartida. ¿Ya? En donde están en una situación en que se encuentran con roles familiares que están cambiando. Un matrimonio, una pareja que tiene hijos y que se separa, probablemente el rol que tenga el papá que se queda a cargo de los hijos cambie en virtud del rol que ocupa el papá que no se queda a cargo de los hijos, ¿ya? Entonces, podría yo enfrentarme a un cambio de rol en donde yo como mamá, como papá, que me quedo en la crianza cotidiana de los hijos, a lo mejor voy a tener que tener un rol de acompañamiento de los hijos, pero también voy a tener que tener el rol de protección a toda hora de los hijos. Por ejemplo, voy a tener que ir a buscarlos al colegio, capaz que voy a tener que acompañar a mi hijo al partido de fútbol cuando antes de separarme lo hacía el papá, por ejemplo. Cuando una pareja se separa, no solamente se separan y todos siempre decimos, yo voy a seguir siendo tu mamá, yo voy a seguir siendo tu papá, pero probablemente mi rol de mamá cambie un poquitito porque yo voy a tener que asumir aquellos espacios del rol que ejecutaba el papá que se fue, que ya no vive con nosotros y que yo necesariamente me veo obligada a asumir. No es que yo lo haya pedido, es que el conflicto familiar me abalanzó de manera rapidísima y quizás sin yo querer a cumplir otros roles. Mamás, por ejemplo, que deben comenzar a trabajar fuera de la casa porque en el fondo el sustento económico anteriormente a lo mejor estaba en el papá, pero resulta que ahora nos separamos, el sustento económico va a llegar, pero va a llegar solamente para los hijos, entonces yo tengo que comenzar a trabajar para eh, sustentarme yo y probablemente eso me genere un cambio de rol también. No voy a poder ser una mamá a lo mejor a tiempo completo. Voy a tener que ser una mamá que está en la mitad del día trabajando y en la mitad de la tarde del día ahora puede ser mamá, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hay cargas afectivas? Porque tengo historias muy potentes que he compartido años porque los roles me implican sacar un abanico de herramientas para enfrentar distintos roles, porque probablemente esté en un proceso de separación y el proceso de separación me provoca duelo, me provoca pena, me provoca rabia, me provoca insatisfacción, me provoca miedo, por ejemplo. Es muy común que uno en procesos de separación, y ya nos vamos adentrando más a los componentes psicológicos, al preguntar tú las emociones de lo que ahí pasa, las personas digan que tienen miedo de enfrentar la vida solos, en adelante. Por ejemplo, me provoca o me interpela hacia una reorganización absoluta del sistema familiar. Todos entendemos en este caso probablemente teoría de sistemas y entendemos que la familia es un gran sistema que está compuesto por diferentes sistemitas adentro y conocemos toda esta máxima de que el todo es mucho más que la suma de las partes, ¿cierto? Que es una máxima de la teoría de sistemas, en donde todos vamos a entender que si sacamos un sistema, sacamos a un papá de este sistema familiar, todos los subsistemas y el sistema en general se va a ver alterado. Entonces, y me va a necesariamente a provocar o me va a balanzar sobre una reorganización que me va a implicar un desgaste emocional importante. Y sobre todo, y en este punto quiero que vayamos y nos podamos como focalizar, y es que en la mediación familiar yo voy a tratar de generar acuerdos o de generar puentes de comunicación entre dos personas que van a estar unidos toda su vida. ¿Por qué? Porque tienen hijos. Cuando yo tengo un hijo con una persona, tengo que entender que mi vida va a estar, quiéralo o no, directa o indirectamente, muchos años de mi vida y quizá para siempre ligada a esta persona. ¿Por qué? Porque somos papás de un mismo ser humano. Vamos a compartir un bien súper preciado toda nuestra vida. Por ende, debemos aprender, y eso es algo que yo recalco mucho en mediación familiar,
debemos aprender a gestionar nuestros conflictos. ¿Por qué? Porque si yo hago una mediación económica, o por ejemplo yo voy a una mediación laboral, porque por ejemplo, me despidieron injustamente, me menoscabaron laboralmente, yo probablemente inicio un juicio o inicio una mediación laboral. Y esa mediación laboral me va a implicar que yo me junte a lo mejor con mi ex jefe 3 veces en la vida y llegue a un acuerdo, o no, no lo sé. Pero y en la mediación o en los otros tipos de mediaciones pasa más o menos lo mismo. Pero en mediación familiar, como yo tengo un hijo, tengo un tesoro que voy a compartir toda la vida, probablemente en toda la etapa de mi vida y de acuerdo a el desarrollo evolutivo que vaya teniendo mi familia y que vaya teniendo mi hijo, y también es psicología pura, voy a tener que necesariamente encontrarme con esa persona porque, por ejemplo, cuando mi hijo entra al colegio, vamos a tener que mediar, porque los gastos son más grandes. Cuando mi hijo entra a la adolescencia, vamos a tener que volver a mediar. ¿Por qué? Porque vienen más gastos económicos, porque el hijo ha desarrollado una independencia, ya está pasando la adultez y va a requerir probablemente que en esa adolescencia lo acompañemos como papás, ¿ya? Porque cuando mi hijo se vaya a la universidad, probablemente necesitemos reajustar la pensión de alimentos o probablemente debamos ponernos de acuerdo a dónde va y el hijo se vaya a otra ciudad, cómo lo vamos a hacer para apoyarlo en ese cambio cuando el hijo se va de la casa, por ejemplo, y también, y por qué también es bueno que nosotros aprendemos a gestionar nuestros conflictos, porque como vamos a estar toda la vida conectados, aunque ya seamos papás de hijos adultos, probablemente más adelante compartamos un nieto. Y eso nos va a hacer nuevamente juntarnos. Entonces, es importante que en familia nosotros imprimamos este bichito o este ser de querer aprender a gestionar conflictos, porque sea en mediación o no, nos vamos a estar toda la vida topando, ¿ya? Y esa es una máxima o es una idea que uno instala en mediación familiar permanentemente. Es muy bueno que ustedes aprendan a gestionar sus conflictos porque van a estar toda la vida unidos. ¿Por qué? Porque tienen un hijo en común, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice la mediación familiar? Lo que se encuentra en juego no es únicamente un derecho, como sucede probablemente en la mediación económica o en la mediación comunitaria o en la mediación laboral, no se encuentra en juego solamente un derecho que fue vulnerado. En la mediación familiar nos vamos a encontrar con que se encuentran en juego cosas como la identidad familiar, porque cuando me separo la pierdo, la identidad familiar, y debo constituirme en una nueva familia, con todo el estrés que eso puede provocar para las personas, en donde se me vulneró o se me alteró el sentido de pertenencia. Yo pertenecí 15 años de mi vida a este núcleo familiar que estaba conformado por David, Eva, Gustavo y Paula, pero resulta que ahora mi familia no es esa familia, sino que a lo mejor el núcleo familiar está constituido por mí y mis 2 hijos, entonces yo, de alguna manera, mi sentido de pertenencia a algo se va a ver afectado y eso influye emocionalmente en la mediación. Mi seguridad emocional se afecta. Cuando mi familia cambia, la seguridad emocional va a afectarse y me va a provocar emociones que yo voy a llevar a la mesa de mediación. Se me van a ver alterados, se van a ver coartados o se me van a ver fracturados ciertos proyectos de vida. ¿Ya? Yo proyecté un matrimonio para toda la vida, resulta que el matrimonio duró 15 años y resulta que en este momento yo tengo que tomar mis cosas e irme de la casa porque la casa pertenecía a la persona que se queda con los hijos. O bien yo me tengo que ir con mi hijo porque la casa pertenece a mi ex marido, no me pertenece a mí, entonces yo en el fondo debo salir de ese hogar y tengo que armarme un nuevo proyecto de vida. Y con esa emoción yo entro a la sala de mediación, en donde la comunicación, sobre todo, suele encontrarse profundamente afectada, en donde nos encontramos con personas que antes eran esposos, eran pareja, eran papá y mamá, y tenían una comunicación supuestamente o adecuada, digamos, para el contexto y la etapa que estaban viviendo, y en donde después de la separación no logramos encontrar puntos de comunicación. Te refieren a ello. Es como si yo a mi ex marido no lo conociera. Es como si yo lo escuchara hablar y me parece una persona totalmente desconocida.
En ese punto, que es un fenómeno que tú ves muy seguido en mediación familiar, nos vamos a encontrar con que tenemos dos personas en donde los puentes de comunicación están absolutamente cortados. Es como si fueran por carriles distintos, ¿ya? Yo hablo en el carril A y mi marido o mi ex marido habla en el carril B. Yo siento que los hijos necesitan estas cosas y el papá siente que necesitan otras absolutamente distintas. Yo, en mi rol de mediador, lo que voy a tener que hacer es que esas dos partes que antes se comunicaban, que ahora no se comunican, o en donde yo veo que caminan por lugares distintos, logren encontrarse en algún punto. Ese es mi rol de mediador, encontrar un punto de comunicación. Y para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que comprender lenguaje emocional. Tengo que interiorizarme o tomar ciertas herramientas abstractas que me van a permitir comprender mejor y que vienen de dónde, de la disciplina y que, propiamente de la disciplina psicológica. ¿Bien? Ok, entonces, cuando se nos provoca este cuadro, a mí me parece súper bonito porque lo encuentro muy didáctico y que para mí representa algunos puntos, no todos, porque podríamos estar acá toda la noche hablando de los puntos en donde la psicología y la mediación familiar se encuentran, pero me pareció importante en este caso hablar sobre esto, ¿ya? Entonces, esto es como dos círculos que se acercan para situarnos en el espacio precioso en donde la mediación familiar se junta con la psicología. ¿Qué es la mediación familiar? Es o qué hace la mediación familiar, facilita la comunicación en conflictos derivados, recuerden, de relaciones familiares en conflicto o dañadas, ¿ya? ¿Qué hace la psicología en sí, solita como disciplina? La psicología es la ciencia que estudia la conducta humana, las emociones, esto es súper importante, y la manera en que las personas perciben la realidad, importante, percepción de realidad, toman decisiones y establecen vínculos con los demás, ¿ya? ¿Qué voy a hacer entonces para yo poder ayudar a esta pareja que se encuentra en conflicto familiar porque ya no viven juntos o porque si vivieron juntos, eh, o si es que a lo mejor nunca han vivido juntos, pero comparten un hijo en común por el cual deben ponerse de acuerdo y se encuentran fracturados los puentes, etcétera? ¿Qué voy a hacer yo? Me voy a apoyar en la preciosa psicología para tomar desde esta ciencia algunas herramientas que me van a permitir ser mejor mediador, que me van a permitir establecer puentes de comunicación entre dos partes que están en conflictos y en donde su comunicación está altamente alterada y que más encima, sumado a todo ello, vienen con una carga emocional muy potente. ¿Ya? Como les decía, son muchas las herramientas psicológicas que en mediación vamos a encontrar, muchas herramientas provenientes de la psicología que vamos a utilizar en mediación familiar, ¿ya? Pero yo, como les decía, me parece que por ahora vayamos recorriendo estas que me parecen las que primero uno distingue en el camino como mediador. La primera de ellas es la escucha activa, ¿bien? ¿Y qué es la escucha activa? Todos hemos escuchado de la escucha activa, ¿cierto? ¿Pero qué es? La escucha activa es una manera es una manera de escuchar que yo la intenciono con para comprender no solo las palabras de la persona que me está hablando, sino también las emociones, necesidades e intereses que subyacen al mensaje. Y acá tenemos una mezcla perfecta entre conceptos psicológicos y conceptos de mediación. Tenemos comprensión de las palabras, comprensión de las emociones, ¿para qué? Para detectar necesidades e intereses subyacentes. Y eso es netamente lenguaje y mediación. Intereses y necesidades subyacentes, ¿ya? ¿Con qué objetivo? De comprender, comprender antes de responder. Entonces, ¿qué hago yo en la escucha activa? Despliego toda mi atención, focalizo mi mirada en el otro y sobre todo escucho muy bien, observando lo que me está diciendo, pero también lo que me está transmitiendo a nivel emocional. ¿Para qué?
para poder hacer una lectura de esas emociones y entender qué es lo que efectivamente le está vivenciando en este conflicto familiar o en esta situación que le está ocurriendo en este momento de su vida. Bien. Segunda herramienta proveniente de la psicología, la empatía. Todos también hemos escuchado qué es la empatía, ¿ya? Pero que es muy importante resaltarla porque es una herramienta que por su naturaleza o por antonomasia vamos a utilizar siempre en mediación, y que es la capacidad de comprender la experiencia y la perspectiva de la otra persona sin juzgar ni perder la imparcialidad. Ahora bien, ¿cómo se promueve la empatía? Con ciertas preguntas, tan simples como ¿cómo te sientes tú con lo que el otro dijo? Cuando yo hago esa pregunta, que es una pregunta muy de mediación, lo que yo quiero es que una de las partes se ponga en el papel de la otra. La otra, la parte que recibió la información de quien estaba hablando logre entender la emoción o cómo vivenció el conflicto la otra parte. Eso es lo que yo quiero hacer, ¿ya? ¿Y por qué hago eso? No solamente para saber cómo vivenció o para que me explique, sino que para yo empezar a promover o a indagar en un espacio emocional que va a hacer que las partes sean capaces de ponerse en los zapatos del otro. Porque cuando yo logro ponerme en el espacio del otro, es el primer momento en que comprendo cómo vivió el conflicto y es el primer momento en que yo logro validar la postura del otro para generar después alternativas de acuerdo coherentes con lo que el otro necesita. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo entonces? Favorecer la comprensión mutua. Bien. Tercera herramienta que yo utilizo de la psicología propiamente tal y la pongo en la mediación familiar, la validación del otro, que no es nada más ni nada menos que reconocer de manera respetuosa las emociones que expresa una persona, sin emitir juicios ni tomar partido, ¿ya? Cuando yo soy capaz de validar la emoción del otro, yo genero un efecto que se llama desde la psicología, nosotros lo interpretamos como bajar ciertas barreras. ¿Cuál es el objetivo de la validación? Favorecer que la persona se sienta escuchada y comprendida. Ahora bien, ustedes me pueden decir, pero es que yo debo validar absolutamente todo lo que la otra persona está diciendo. Probablemente yo te diga, en un proceso de mediación general, promedio, como de los que uno permanentemente ve, sí, yo debo favorecer o hacerle sentir al otro que yo valido sus emociones, siendo la emoción que haya sentido, ¿ya? ¿Cómo lo hago yo? En términos concretos. Por ejemplo, David, yo entiendo por lo que tú pasaste. Entiendo perfectamente que esta separación ha sido para ti un espacio difícil. Entiendo que hayas tenido rabia, entiendo que hayas tenido miedo, que lo hayas pasado muy mal, pero también entiendo lo que tu pareja dice de cómo vivió la separación, ¿ya? Yo no es que yo tome partido por cómo esas personas me hablan de sus emociones, sino que yo en el acto de decirlo entiendo absolutamente lo que te pasó, porque todos hemos pasado, y ahí hago una validación, todos hemos pasado por situaciones familiares complejas, entiendo que para ti esta situación familiar haya sido difícil, ¿ya? Cuando yo valido al otro en su historia, yo estoy provocando que esta persona baje las defensas y se pueda abrir a establecer puentes de comunicación con un otro. Porque yo siento que me validan, yo siento que me entienden, siento que valoran mi sentir. Y recién, cuando yo logro que esa persona se sienta comprendida, voy a comenzar a trazar lazos de comunicación. Cuarta herramienta tremendamente psicológica, que es la observación de la comunicación verbal y no verbal, ¿ya?
Los expertos dicen el 70%, incluso el 80% de la comunicación, solamente el 20%, perdón, de la comunicación es verbal. El 80% de la comunicación que nosotros vamos a observar sobre la mesa de mediación es no verbal, ¿ya? Entonces, yo como mediador familiar me voy a hacer un experto en observar pequeños mensajes que las partes transmiten a través de gestos, expresiones faciales, postura corporal, tono de la voz, forma en que me mira, mira a la persona, mira hacia el horizonte, qué me dice a nivel de gestos esta persona. ¿Cuál es mi objetivo? Detectar emociones, estados de ánimo y posibles incongruencias entre lo que la persona dice y cómo lo expresa corporalmente. Y en este punto quiero que pongamos mucha atención porque nos vamos a encontrar con un concepto que es subyacente a esta herramienta de observar la comunicación no verbal y que se llama discordancia o coherencia ideoafectiva. Es un concepto netamente psicológico que los psicólogos utilizamos mucho cuando nos formamos, cuando trabajamos como psicólogos, y que es simplemente que lo que la persona me dice verbalmente sea completamente coherente con lo que me está diciendo a nivel corporal, ¿ya? Cuando una persona me está diciendo verbalmente algo, pero corporalmente me está diciendo algo opuesto, a mí me resulta raro, me resulta discordante. ¿Y por qué yo tengo que ponerle ojo como mediadora a eso? Porque probablemente si yo le digo, por ejemplo como mediador, Fabiola, tú me estás diciendo que lo que tú quieres es establecer tal y tales puntos en este acuerdo y que con eso tú estarías conforme. Y ella te dice, sí, eso. Me está diciendo que sí corporalmente, perdón, verbalmente, pero corporalmente me está diciendo algo completamente contrario. Entonces yo debo ver si debo tomar esa información y preguntarle nuevamente, Fabiola, te quiero consultar nuevamente y le puedo decir, porque no me queda muy claro, ¿tú estás conforme con esto que yo estoy señalando en el acuerdo o no? ¿Qué estoy corroborando yo con eso? Estoy corroborando el principio de voluntariedad, ¿ya? Porque lo que no me puede pasar en un acuerdo de mediación familiar, ni en ningún acuerdo en la mediación que yo trabaje, es que se vea alterada la voluntad de mis mediados. Lo que yo plasmo en el acuerdo, lo que yo digo, lo que yo resumo, lo que yo firmo, es algo que la persona voluntariamente decidió, ¿ya? Y cuando yo tengo interferencias entre lo que la persona me dice verbalmente y lo que me dice a nivel no verbal, probablemente esté entrando en el espacio de lo no voluntario. Quizá haya algo que yo no he podido sacar, algún interés subyacente que yo no he podido poner sobre la mesa, o algo no está bien. Entonces, observación de la comunicación no verbal es tremendamente importante en mediación en general y sobre todo en mediación familiar. Quinta herramienta muy psicológica es el uso de los silencios, ¿ya? ¿De qué nos habla el uso de los silencios? Es el uso intencional de pausas durante la mediación para favorecer la reflexión, la regulación emocional, muy importante, y la expresión espontánea de las partes. Cuando en la mesa de mediación aparecen momentos de silencio, para nosotros no es un indicador malo. Muchas veces es un indicador de que las partes están reflexionando sobre lo que aquí en la mesa de mediación se está conversando. Probablemente esa persona esté conectándose con alguna emoción y yo como mediador voy a promover que esa conexión se provoque, sea una emoción positiva, una emoción negativa, una emoción de rabia, lo que sea, pero debo hacerme experto en el manejo de los silencios. Los silencios dejan mucho. Ahora, tampoco es que yo vaya a permitir un silencio de media hora, no. Es la misma mesa la que me va diciendo cuántos espacios de silencio yo voy a dejar, pero usen los silencios. Dejen que las partes conversen solitos y dejen que también tengan pausas de silencio.
porque lo más probable es que se estén conectando emocionalmente y esa conexión vaya a permitir que ellos saquen todo aquello que es una necesidad o un interés subyacente, que no apareció en el principio, pero que está apareciendo en virtud de todo el puente de comunicación o de información que este proceso ha podido sacar. Bien, vamos más adelante. Chicos, ¿alguna consulta que quieran hacer, doctora, cuando usted diga? Y, por supuesto, estoy viendo si no me adelanté, es que no sé por qué esto se me adelantó. Bien. Chicos, ¿Alguna consulta. pregunta, por favor? Me gustaría mucho que me pudieran, si tuvieras que hacer alguna pregunta, algún comentario, porque también entendamos que, si bien es cierto, todos hablamos español, pueden haber ciertos modismos que yo utilizo que pueden provocar confusión. Si quieren escribir en el chat, luego yo Ujú. leo sin inconveniente. Bueno, doctora, adelante. Perfecto. Entonces, vamos a hablar de 5 herramientas que vienen desde la psicología y que yo como mediador las voy a utilizar, me voy a apoyar, me van a estar permanentemente sonando en mi cabeza de mediador y que es súper importante que yo cada cierto tiempo las retome, las estudie, porque es súper fácil en nuestro trabajo de mediadores y en lo automático que de repente se te puede hacer el trabajo, perder de vista la naturaleza de cada herramienta. Entonces, ok, tenemos escucha activa, empatía, validación, comunicación no verbal, uso de los silencios. Seguimos avanzando y nos vamos adentrando, no sé por qué, oh, más aún en la dimensión psicológica y que tiene que ver con algo que, fíjate que pocas veces, no sé, pocas veces, pero se deja un poquitito de lado en nuestra formación como mediadores y que tiene que ver con el mediador, la persona del mediador y su propia dimensión psicológica, ¿ya? Cuando yo me formo como mediador, yo voy a formarme, voy a estudiar familia, voy a estudiar herramientas, concepciones de familia, voy a estudiar herramientas que yo voy a utilizar en la mediación familiar, voy a estudiar cómo se hacen preguntas, cómo utilizo yo, voy a aprender a hacer parafraseos, resúmenes, herramientas que vienen como de las teorías de la comunicación, ¿cierto? Que tienen que ver con comunicación efectiva, con que el comunicar es distinto al conversar, etcétera, etcétera, pero pocas veces me voy a detener sobre estudios que hablen de qué pasa con uno como mediador, ¿ya? Y pasa mucho que a medida que yo voy trabajando y que me voy adentrando en mi práctica como mediador, empiece a preguntarme qué está pasando conmigo a nivel emocional, ¿ya? ¿Qué está pasando conmigo como persona antes que mediador? Y en ese contexto, queridos estudiantes, no hay otra forma que observarse o generar la herramienta de la autoobservación. ¿Cómo yo genero la autoobservación? No lo puse acá. Una muy buena forma es, primero que nada, hablar con algún colega, mediador, ¿ya? Que entienda un poco de esto sobre aquellas cosas que a mí me pasan como mediador. Por ejemplo, preguntas. ¿Qué conflictos familiares pueden movilizar mis propias experiencias? ¿Yo fui una persona que tuvo una infancia súper tranquila o fui una persona que tuvo una infancia un poco compleja? Fui una persona que vivió con 2 papás que se amaban, se respetaban y tuvo una familia, entre comillas, o como se decía actualmente, antiguamente, constituida, bien constituida o no, ya no se usan mucho esas concepciones porque aparte son un poco incómodas también, o soy una persona que sufrió mucho a nivel familiar porque a lo mejor mis papás se separaron cuando yo era muy pequeña, a lo mejor mis papás peleaban mucho, a lo mejor tuve carencias emocionales porque no tuve hermanos, porque a lo mejor yo sufrí porque era hija única, etcétera, etcétera. ¿Qué emociones, por ejemplo, me cuesta escuchar? Por ejemplo, soy hija de una mamá absolutamente depresiva, entonces tengo problemas con el tema de la depresión, porque a lo mejor tuve que sostenerla mucho tiempo, tuve que hacer de psicóloga cuando yo era muy pequeña, porque resulta que mi papá tenía muchas complicaciones de control emocional y yo necesariamente me vi enfrentada a tener que apoyar a controlar emociones.
¿Qué emociones son las que a mí como persona me cuestan? Me cuesta la pena, me cuesta la rabia, me cuesta decir lo que siento, etcétera, etcétera. Voy a ir más allá incluso. Soy una mujer o un hombre que sufrió violencia intrafamiliar en un matrimonio anterior, por ejemplo, y resulta que ahora soy mediadora y me complica tremendamente cuando me doy cuenta que en la mesa de mediación alguno de los dos es un poco violento sobre el otro, por ejemplo. ¿Qué me pasa a mí como mediador? ¿Por qué es importante hacerse esa pregunta? Porque yo tengo que tener muy claro que mi rol es un rol imparcial, ¿ya? Y para mantener la imparcialidad y la neutralidad, yo debo conocerme como mediador. Debo conocer mis puntos débiles, mis puntos críticos, mis grietas emocionales, le llamamos también. ¿Qué pasa con nuestra biografía emocional cuando yo me enfrento como mediador? Y en ese contexto, yo puedo acompañar una emoción sin intentar resolverla. Por ejemplo, fui víctima de violencia intrafamiliar en mi primer matrimonio, ahora yo tengo otra relación, pero fui víctima de violencia, o capaz que he sido siempre víctima de violencia. Y ahora soy mediadora. Y cuando aparece una persona que es víctima de violencia, ¿qué pasa conmigo? La voy a acompañar, voy a ayudarla en generar puentes de comunicación o voy a ayudarla a resolver su problema. ¿Ya? Por eso es que es tan importante que yo me haga ciertos, me beneficie o que yo me haga ciertas preguntas que tengan que ver con mi autoconocimiento. Y cuando yo ya me conozca cuáles son mis puntos críticos, mis grietas como persona, porque todos tenemos nuestras grietas, lo importante es saber qué grietas yo tengo para qué, para no interferir de manera negativa el proceso de mediación. ¿Cómo lo hago? Con un colega en terapia psicológica también, en donde yo voy a hablar de mí mismo, y también en comediación. La herramienta de la comediación es tremendamente importante para que un otro colega con el cual yo construyo conocimiento me diga cuáles son esos puntos ciegos que yo no logro ver de mí misma, ¿ya? Y que pueden interferir en la mediación. Eso solamente me lo puede decir otro colega. Entonces, como dato, traten de comediar, traten de acompañarse con un colega y ustedes también acompañar al colega mediador para observar cuáles son sus puntos críticos. Tenemos que tener claro también, como estamos ahora en el espacio de la psicología y la mediación, que nosotros somos profesionales en riesgo emocional, ¿ya? ¿Se acuerdan que yo les dije que yo pasé de la psicología jurídica, de la victimología, a la mediación? Fue en un momento de mi vida en que yo dije, yo debo ya comenzar a autocuidarme. Y en algún momento quiero estar en espacios de trabajo con familia, porque es lo que a mí me gusta, pero quizá en un espacio más constructivo, que para mí fue el espacio de la mediación. Ese es un ejercicio de autocuidado personal que yo debo, pero para ese autocuidado yo debo tener clarito quién soy como mediador, cuáles son mis riesgos, cuáles son mis grietas emocionales por mi propia historia y cómo yo me voy a autocuidar. Es mi rol, es mi misión. Bien, entonces, uy, algo me pasa con esto, voy a avanzar desde acá mejor. Entonces, volviendo nuevamente, ¿dónde nos vamos encontrando nuevamente, como a modo de resumen ya esto? Entonces tenemos que tener súper claro. La mediación familiar es el espacio en donde nosotros vamos a mediar conflictos provenientes de quiebres familiares o en donde el sistema familiar se alteró, pero en donde vamos a promover la facilitación de acuerdos y sobre todo la mejora de la comunicación para explorar intereses, necesidades subyacentes que van a promover o no un acuerdo. ¿Ya? Recordemos también que eh, los mediadores cuando partimos siempre pensamos que mientras más acuerdos hacemos, somos mejores mediadores. Y con el tiempo tú te vas dando cuenta que no es lo más importante. Lo más importante es que yo haya establecido puentes de comunicación. Que yo, como mediador en una pareja,
llegando a un acuerdo o no, yo logré que ellos se lograran establecer algún puente en un espacio de comunicación que estaba completamente quebrado, ¿ya? Eh, porque recordemos, en mediación familiar debo promover que ellos instalen el acto de conversar constructivamente, que es la mediación, a lo largo de su vida. Si yo logré instalar un puente de comunicación más allá de que yo haya logrado un acuerdo o no, debo sentirme satisfecho ya como mediador. Porque sobre todo en mediación familiar, los puentes de comunicación que yo logré en un solo proceso probablemente sirvan para entender que en toda la etapa de desarrollo evolutivo que tenga esta familia, que es dinámica y que va a ir cambiando, pueden utilizar la herramienta de mediar. Pueden volver a mí como mediadora, pueden volver a cualquiera de nosotros para que les ayudemos en su proceso, o pueden instalarlo ya ellos como una práctica de comunicación, que van a lo mejor a acordar en un proceso de mediación o no, pero ya la pudieron haber instalado, habiendo pasado por mi proceso de mediación. Por su parte, la psicología es una ciencia que nos va a abonar de muchas herramientas, de muchas técnicas y de un soporte teórico importantísimo en la mediación, pero que tiene otro objetivo, ¿cierto? Va a trabajar en procesos emocionales profundos. ¿Para qué? Para mitigar el sufrimiento psicológico, ¿ya? Ambas disciplinas, dicen los expertos, dialogan, pero tienen objetivos distintos. Y eso nos va a llevar a diferenciar nuestro rol de mediador del rol del terapeuta, del perito, del psicólogo, etcétera. Bien, somos mediadores, no somos terapeutas y somos peritos, sino mediadores que nos vamos a servir de la disciplina de la psicología para provocar para promover la mediación o establecer puntos de comunicación, pero teniendo súper clarito cuáles son los límites entre nosotros, entre nuestra ciencia, que es la mediación, y la psicología propiamente tal. Para eso necesitamos simplemente estudiar, leer, asistir a foros, conversar. Bien, vamos a... Y finalmente, quiero terminar con este resumen, con esta máxima o con este párrafo que encontré que me pareció muy bonito, que resumía toda la ponencia de hoy, que dice: la mediación familiar y la psicología se encuentran en el estudio de la experiencia humana en conflicto. La mediación aporta el método para gestionar el conflicto. La psicología aporta las herramientas para comprender a las personas que viven ese conflicto. Solo desde ese diálogo interdisciplinario, que es mediación y psicología, es posible facilitar acuerdos que sean viables y sobre todo emocionalmente sostenibles. ¿Por qué? Porque la mediación familiar es altamente emocional, porque son personas que van a compartir toda la vida un vínculo que está mediado por hijos y que va a tener en su naturaleza más profunda emociones altamente potentes. Muchas gracias por su atención, David. Dejo abierto el espacio para consultas, reflexiones, ideas que esto les haya generado. Todo lo que ustedes puedan decirme es un punto de conocimiento. Bueno, antes que nada, una vez más reitero, Perdón, voy a dejar de Bien, eh, reitero lo apasionante que es la mediación, y conste que soy más abogado, pero desde que ingresé como mediador en el 2014 y con el libro que lancé, que es Mediarte, en el cual vimos que el conflicto es humano, e hicimos que el humano a través del diálogo pueda resolver sus cuestiones. Y escucharla a usted, doctora, es impresionante. O sea, nunca me olvido del 8 de julio en el cual por primera vez usted mencionó lo que es la escucha especializada. exacto, sí, sí, sí. Es algo que tengo aquí grabado, ¿verdad? Por eso es que toda esa gestión para traerla a usted
que puedan escucharla a usted manejando ese vocabulario. Si bien como la mediación es humana, pero el vocabulario tiene que ser técnico. Mencionaste que tienen que ser abogados porque tenemos que conocer lo que es la psicología. Es importante como nosotros mediadores o futuros mediadores, o que podamos aplicar esto en la mediación, en la casa, en la comunidad, en el trabajo, en el barrio. Es importante capacitarnos constantemente, como lo dijo la doctora Claudia Meriña, ¿verdad? Participar en foros, en charlas, para adquirir ese vocabulario tan importante para poder brindar un apoyo psicológico o emocional o a través de la mediación, ¿verdad? Bueno, gente, ¿alguna pregunta, consulta que quieran hacerle directamente a la doctora? Les escucho. Tenemos una invitada de lujo, una invitada de alto nivel. Doctora Emilce, ¿cómo está? Qué gusto verla. Le escuchamos. Gracias, doctor, muy amable. Excelente la ponencia de la profesora. Una consulta más bien dentro del lenguaje emocional que ella estuvo mencionando. Nosotros ese lenguaje emocional debemos descubrir con el relato o durante el relato de ambos padres o en qué momento realmente, profesora, porque como es el centro de una mediación familiar, descubrir el lenguaje emocional, como usted lo mencionó, cómo nosotros también con la autoobservación vamos, vamos trabajando eso. Ok, ya. Dos cosas. El lenguaje, cuando hablábamos, tú me decías, Emilce, muchas gracias por tu pregunta es muy interesante los puntos en los que se van focalizando para sus preguntas. Y Emilce, tú me dices que cómo uno detecta, cómo uno puede empezar a detectar la información no verbal, un poco eso primero, y después la de uno. Lenguaje emocional. Perfecto. Lenguaje, mira, para la lectura del lenguaje emocional hay, primero que nada, la observación de toda la información no verbal es súper importante, ¿ya? Tú, los gestos que la gente te va mostrando en mediación es como si uno tuviera una doble cámara. Tú estás mirando, estás escuchando, pero tienes como una camarita, un foquito que está mirando todo lo corporal, ¿ya? Siempre en esto no hay otra, yo siempre digo lo mismo, esto es netamente práctica, ver casos y ver casos y ver casos y ver casos, pero importante, uno tiene ojos para mirar y para ir decodificando las palabras que te van diciendo, pero una camarita aparte que va registrando todo lo que es información no verbal. Por ejemplo, la cara muy recta, por ejemplo, cuando te están diciendo algo, sensación de enojo, cuando no miran a la persona, miran hacia allá, están, por ejemplo, de repente tremendamente defendidos en la sala, probablemente cuando están, por ejemplo, con los brazos muy cerrados, piernas cerradas, tú dices, esta persona se está defendiendo mucho, tiene miedo, algo pasó, por ejemplo, y en ese momento tú puedes, haciendo una lectura de esa comunicación no verbal, a lo mejor es establecer una pregunta o una frase para romper el hielo, por ejemplo. Están súper serios, están como muy, hoy hace frío hoy día, les costó llegar acá con la lluvia porque a todas las personas les ha costado mucho llegar porque con esta lluvia es complicado. Tienen frío, tienen calor, se trata de generar ciertos espacios de calma para esa persona que se encuentra súper defendida porque está con las piernas y los brazos cruzados y a lo mejor muy tieso, sienta que es un espacio de conversación y que aquí es un espacio que no lo va a violentar por lo que diga, sino que es un espacio en donde podemos conversar. Es un espacio formal, sí, la mediación, pero distendido, en donde tú puedes sentirte cómodo para expresar lo que tú quieres. Respecto de la autoobservación, Emilce, y de la lectura también del lenguaje emocional, hay un concepto muy psicológico que se llama transferencia y contratransferencia, que nosotros los psicólogos en terapia utilizamos mucho, y que es cómo a mí me va afectando emocionalmente lo que esa persona dice, y cómo me afecta, cómo lo siento yo. Y fíjate que esta parte del cuerpo, que es el pecho, es como un resonador de emociones nuestro.
Focalízate en lo que esa persona te transmite a nivel corporal. Yo te estoy hablando de algo que es una herramienta que tú dices, oye, pero a lo mejor eso me puede hacer mal. La única forma en que tú puedas sentir un poco como la otra persona siente algunas cosas es que le hagas caso a esto, a lo que en el pecho te va a resolver. Eso se llama transferencia de emociones, ¿ya? Ese ejercicio te va a hacer comprender cómo está vivenciando el conflicto esa persona. No sé si por ahí te pude orientarme un poquito más, pero siempre, Mills, es práctica. Realmente es pura práctica. Es impresionante cómo tú en el caso 1 aprendes algo y en el caso 50 tú has incorporado mucha información, mucha, eh, que te la da nada más que hacer mediación y hacer mediación y hacer mediación y estar sí muy consciente de aquellas cosas que a mí me van pasando también como mediador. Eso sí. Ujú. Antes que nada, la doctora Milce es una de nuestras defensoras de alta calidad en la ciudad de Capiatá, defensora de la niñez. Ay, qué Excelente. lindo, qué bonito. Trabajas con niños, niños, bueno, que en algún momento se vulneraron algún tipo de derecho, ¿cierto? Así mismo. Con niños, con padres conflictivos, con padres muy cerrados, entonces aplicar la mediación familiar en estos casos es sumamente importante para evitar justamente la judicialización innecesaria Exacto. de los conflictos de adolescentes rebeldes, por ejemplo. Ujú. Es donde Exacto, aplicamos la exacto. herramienta tan esencial y fundamental de la mediación acá con el doctor Joel, que aprendí muchísimo, así que muchas gracias por este espacio, doctor, y a todo el equipo que te acompaña, como siempre, los profesores son de alto nivel, así que muchas gracias. Y Gracias esto, a ti, Emilce. y esto es nada más que una introducción. Esta es una primera clase. Luego hay otra segunda clase con la doctora Meriño que estaríamos culminando las clases magistrales, ¿verdad? Para luego iniciar con la doctora Claudia Meriño netamente en lo que sería intervención eficaz del mediador en mediación familiar, doctora. Sería así, ¿verdad? Que sería en Sí, octubre que exacto. estaríamos Ujú. iniciando. Sí, sí, sí. ¿Alguna otra consulta para que la doctora pueda descansar? Doctora, Mm, Daisy, antes de nada, muchas gracias por esta oportunidad que nos estás brindando. Muchas gracias por este espacio, porque como siempre digo, mi función o mi deber como docente es transmitir conocimientos. Y lo poco que aprendí, quiero transmitir, y lo poco que escuché, porque me falta muchísimo aprender de usted, es que ellos también puedan aprender, ¿verdad? Asimismo, nosotros tenemos que resaltar que la mediación familiar le restituye a la familia la capacidad de gestionar esos conflictos y llegar a un acuerdo de ujú, manera autónoma y responsable. Asimismo, la mediación familiar también aporta herramientas, los cuales uno puede lograr ese acuerdo real y ejecutable, como siempre menciono. exacto. Doctora, algún punto de cierre para poder Yo, despedirnos del grupo. David, dos cosas. A lo mejor, al final, si pueden, el que pueda a lo mejor encender su cámara y tomamos una foto que yo me las Ah, guardo de buenísimo. recuerdo para mis recuerdos de grupos, eso nomás. Pero más que nada decirte, David, parece que prendieron sus cámaras, tomamos una foto y hacemos ahí un sí. Por favor, gente, como pedido de la docente internacional, nuevamente les reitero que al culminar el diplomado que estamos haciendo y el diplomado que se va a iniciar en octubre, se va a poner que las ponencias lo hacen docentes nacionales e internacionales. Lo firma la rectora de la UTCD, así como también de manera opcional el doctor Alex Ioli, que es de España. Está bien, por favor, enciendan las cámaras para que la doctora pueda tener un buen recuerdo de Paraguay. Dale, chicos, vamos a encender las cámaras aunque estén en el auto, Sí, estén ahí ya viniendo. estamos muy bien. Pero ahí ya nos vemos muy bien. ¿Les parece que a la cuenta de 3 sonreímos para que salgamos bonitos como somos? ¿Ok? Adelante. Uno, Uno, dos, tres.
Muy bien, perfecto. Les agradezco mucho este momento. David, no, yo darte las gracias a ti. La verdad es que, mira, este tipo de clases a mí me generan dos cosas muy agradables para mí. Una que es conversar sobre mediación. Nosotros acá en nuestra escuela de pasantías que tenemos acá en este centro, en esta metodología que hemos ido desarrollando, una de nuestras máximas es de que acá, si bien es cierto, uno tiene más años trabajando en esto, es eso nomás. Uno tiene más años, pero el conocimiento se va construyendo en el andar, lo vamos construyendo de todo. ¿Por qué es tan bonito hacer clases o también trabajar con pasantes que están iniciando? Porque uno vuelve necesariamente al principio a entender lo que uno necesitaba cuando partió en la mediación. Y uno se vuelve a encantar y a entender por qué se hizo mediador. ¿Ya? Eso es muy bonito. Y agradecerte, David, a mí, como esto me encanta porque primero siento que estos espacios generan conocimiento interdisciplinar, un conocimiento muy purito, porque son preguntas que vienen desde la naturalidad misma de cuando uno parte como mediador, y sobre todo porque provoca conocimientos interculturales, que para mí es tremendamente importante. Yo no consigo el conocimiento solamente con un grupo de gente parecida, lo consigo con diferencias desde disciplinares, diferencias culturales, diferencias de latitudes, geográficas, etcétera. Así es que yo creo que la agradecida soy yo de que me brinden este minuto y vernos, y espero vernos el martes para seguir construyendo entre todos y también me gusta mucho porque me devuelve a mi primer amor, que es la psicología, que me gusta mucho, que es preciosa. Psicología y mediación son dos líneas muy lindas del conocimiento y el comportamiento humano. Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches, que puedan descansar. Nos vemos el martes. Gracias. Saludos. Gracias, buenas noches. Hasta luego.